Abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Esta semana regresamos a Santiago y continuaremos después de eso a una introducción a Primera de Pedro. Santiago capítulo 5. Y estaremos leyendo y estudiando el versículo 13 al versículo 20. Pero antes de eso, vamos al trono de gracia en oración. Señor, grande eres y digno de ser alabado. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, que bendigas este mensaje, que seas tú elevado y ensalzado y adorado por tu gente, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón que anhele guardar tu palabra para que no pequemos contra ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. El mensaje de hoy está titulado El cristiano maduro y la oración. Si se acuerdan, hace ya bastantes semanas, era más o menos como a fines de octubre, que vimos en Santiago el cristiano maduro no jura. Y esta semana vemos la conexión entre el cristiano maduro y la oración. Estamos por terminar Santiago. Ya ha habido mucho que hemos podido aprender, mucho que hemos podido estudiar, mucho que continuaremos, Dios mediante, a aprender. Tenemos que tener en mente qué es lo que estamos viendo. Lean conmigo del versículo 13 al versículo 20. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferventemente para que no lloviera, y llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de error de su camino, salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Como ya hemos hablado bastante, es muy importante que tengamos en mente la importancia de la oración. Es el cristiano maduro que demuestra y despliega el amor a la oración. Es el cristiano maduro que sabe orar con fervencia, y como dice Santiago, es la oración del justo, del recto, del que anda en los caminos del Señor, que es eficaz, que logra mucho, puede lograr mucho, es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Quería compartir una devoción del año pasado, de 365 días con Juan Calvino, del 6 de noviembre. Dice lo siguiente:
deberíamos examinar y limpiarnos cuando recibimos la cena del Señor, para que podamos ser más y más confirmados en su gracia, para que podamos allegarnos más a su cuerpo y realmente ser uno con Él. Y que todas las promesas que percibimos en el Evangelio puedan ser más confirmadas en nosotros. Debemos saber que si vivimos en Él y Él vive en nosotros, que el Señor nos toma como sus hijos, que le pertenecemos como sus hijos. Hay que llamar earnestamente en oración hacia Él y confiar en su bondad para que Él gobierne nuestras vidas a través del Espíritu Santo y que estas pobres, ignorantes criaturas puedan aprender a través de nuestro ejemplo y llegar a caminar correctamente ante Dios. Porque hoy vemos que hay mucha gente que camina en el camino de la destrucción. Sea que nosotros pongamos atención a lo que Dios ha confirmado en nosotros, que Él sea complacido al demostrar su gracia. No nada más a esta ciudad o unas cuantas personas, pero a toda la región en este mundo. A todo el mundo. Que cada uno sirva y adore a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Sí, ya sé que era la última semana que celebramos la Cena del Señor, pero debería estar firme en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizarnos. ¿Qué es lo que hemos de hacer en ese análisis? Ver la grandeza, la bondad, la increíbilidad del sacrificio de Cristo por nosotros. Hermanos, hermanas, necesitan entender que esta cruz, el sacrificio de Cristo, la cena del Señor, sirven para movernos, sirven en el caso de la cena del Señor para edificarnos y sirven para fortalecernos en las actividades espirituales. Así que cuando llegamos al versículo 13 y la instrucción de Santiago, un pastor dice primeramente, ¿sufre alguien? ¿Quién no sufre? ¿Quién no está sufriendo en algún punto en la vida de dolores, de problemas, de persecución, de la muerte de un familiar? ¿Sufre alguno entre vosotros? ¿Y cuál es la instrucción bíblica? ¿Cuál es la instrucción que el Espíritu Santo guió al hermano carnal de Jesucristo a escribir? Que haga oración. Tenemos tantos himnos dedicados a la oración. En inglés hay un himno que dice dulce hora de oración. Y dice dulce hora de oración, dulce hora de oración. Que encuentre yo ahí mi consolación. Es comunicación con Dios. El orar no es y no debería de ser una oportunidad de atentar, cambiar la mente de Cristo, la mente del Padre Celestial para lo que nos conviene a nosotros. No, la oración bíblica viene con ese conocimiento de la cena del Señor, viene con ese conocimiento del sacrificio de Cristo y dice, Señor, no merezco nada. Peor que nada, merezco el infierno. Sin embargo, Padre, Cristo murió por mí. Cristo sufrió por mí.
vengo a ti en oración. Señor, sé que mi sufrimiento no es nada en comparación del sufrimiento de otros cristianos en diferentes partes del mundo. Sé que el sufrimiento que tengo no es el mismo sufrimiento que tuvo mi Señor en esa muerte en cruz. Sin embargo, Padre Celestial, sufro en angustias, en problemas, en dolores, Señor, y vengo a ti en oración. Tienen que hacerse esta pregunta: ¿cuál es tu primera respuesta al sufrimiento? Estamos hablando inmediatamente. Sufres, muere alguien, te lastimaste. ¿Cuál es tu reacción inmediata? ¿Renegar? ¿Estar fastidiado? ¿Molesto? Como sea que tú respondes al sufrimiento, dice 1000 veces más de cómo está tu caminar ante el Señor de lo que podrías imaginar. Si respuesta es renegando, hablando de todas las desgracias del mundo, venidas y por venir, ¿qué te diferencia del mundo? El consejo bíblico, el consejo para el cristiano maduro es este: oh cristiano maduro, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la angustia, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, responde llevándoselo al Señor en oración. ¿Qué es lo que dice el himno? ¿Está el hombre desprovisto? ¿Está uno desamparado? ¿Te han dejado los amigos? Llévaselo en oración. Obviamente la respuesta bíblica es el orar. Orar, orar, orar. Orar ante el Señor. La respuesta del cristiano maduro es hincarse, humillarse y orar ante el Señor. Pensando en el Señor primero. ¿Cuál es tu primera reacción? Eso es algo de introspección. Por eso empezamos con ese análisis, esa introspección que se supone que tenemos que tener cada vez que tomamos la cena del Señor. Quiero que entiendan algo. Esa introspección no es algo simple y sencillamente para la cena del Señor. Un momento. No. Esa introspección debería de ser diaria. Señor, ¿cómo respondo cuando estoy enojado? Señor, ¿cómo respondo cuando estoy frustrado? Señor, ¿cómo respondo cuando estoy triste? Señor, ¿cómo respondo cuando vienen las desgracias? Señor, ¿cómo respondo cuando vienen las angustias? Las tristezas. Y con esto, Santiago nos regresa hasta el comienzo de esta carta, para que veamos cómo es que el cristiano puede contarlo todo como sumo gozo. ¿Contar qué como sumo gozo? Las tribulaciones, las pruebas. Y ahora a esa lista Santiago agrega sufrimientos. No nada más lo cuentes como sumo gozo cuando estás en pruebas, cuando estás en tribulaciones. Cuéntalo como sumo gozo y llévaselo al Señor en oración cuando sufres. Hay que ser honestos, hermanos, hermanas. La verdad es que no es fácil. No es natural. ¿Saben qué es natural? Enojarse. ¿Saben qué es natural? Fastidiarse. ¿Saben qué es natural? Renegar. ¿Saben qué es natural? Todo menos la humildad. Eso es lo natural. Pero no somos normales. Tenemos al Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos, santificándonos. Y es el trabajo
del cristiano de ser como un árbol cuyas raíces van creciendo más y más y más profundamente y profundamente y profundamente y anchamente buscando agua, moviéndose con fervencia y disciplina a ir ante el Señor siempre. ¿Que no está el himno? Piensen en Jeremías. ¿No tenemos ese himno? Como Jeremías que oraba y oraba. Así, Señor, yo quiero orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba. ¿Y qué es lo que más dice? Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero, Señor, que contestes la mía. Daniel, David, estos son hombres de oración. De hecho, Daniel y su dedicación a la oración era tanta que feliz, oro, triste, oro, tribulación, oro. Siempre. Estaba tan dedicado a la oración que cuando lo amenazaron con la muerte diciendo, si oras ante el Señor, te echamos con los leones. Piensen en eso. ¿Qué tan dedicado estás tú a la oración? ¿Qué nivel de dedicación le das a la oración? Tenemos que entender que esto no es un problema moderno. Sí, hay muchos cristianos que menosprecian, menosvaloran y no entienden la importancia de la oración ahora, en el 2022. Pero ha sido un problema de hace milenios. Obviamente está escribiendo Santiago a cristianos y les dice, oren, oren, oren. Carlos Spurgeon, el príncipe de los pastores, decía, el allegarse al Dios con una oración viviente, amante, presente, la promesa, y la obtendrás como recompensa. Muchas cosas puedo decir de la oración. Los ancianos de tiempos pasados loaban a la oración. Los padres hablaban como si estuvieran escribiendo poemas. Crisóstomo predicaba como él lo veía, como si la oración estuviera encarnada en algún tipo de forma celestial. Las metáforas más grandes y hermosas que podemos usar para describir en manera elocuente el poder, no, la omnipotencia de la oración. Como quisiera que nosotros amáramos la oración como nuestros padres en tiempos antiguos. Se decía de Santiago, sí, de este Santiago del que estamos escuchando, que oraba tanto que sus rodillas se habían endurecido como aquellas de un camello. Claramente ha de ser nada más que una leyenda, pero las leyendas muchas veces tienen o están basadas parcialmente en la verdad. Y ciertamente ese gran Hugh Latimer, santo y martiro de nuestro Señor, estaba acostumbrado a orar tan earnestamente en su ansiedad que cuando él estaba en la celda, en prisión, que muchas veces él no tenía la fuerza para levantarse después de orar. Y los atendientes de la prisión tenían que levantarlo de sus rodillas. ¿Dónde están los hombres como estos? Oh ángel del pacto, ¿dónde los vas a encontrar? Cuando venga,
nuestro Señor encontrará oración en este planeta? Nuestras oraciones no son dignas del nombre suplicación. Oh, que nosotros aprendiéramos el arte secreto, que nos allegáramos al Señor y clamar su promesa. Hay un himno antiguo, dice Carlos Spurgeon, que dice: la oración aclara el cielo. Ese es el título del himno, y dice: la oración hace que las nubes negras, las nubes tenebrosas, se espanten. La oración ayuda a uno a subir al cielo. La oración sube la escalera de Jacob. La oración hace a Satanás temblar. Porque Satanás tiembla cuando él ve al más débil santo sobre sus rodillas. Esas son palabras del año 800 o 1800, perdón. Más o menos del año 1800. Ya más de 200 años han pasado desde esta época. Y el pastor Carlos Spurgeon tenía que decir que ¿dónde está la oración como de los hombres antiguos? Yo me pongo a pensar por un momento en alguien como mi abuelo del lado de mi papá. No lo conocí, pero esto es un testimonio que yo me llevaré toda la vida, que estará conmigo toda la vida. Las veces que escuchaba de la fervencia y el amor a la oración, que mi abuelo, más de 100 años, clamaba con lágrimas en sus ojos diciendo: Señor, si estas rodillas no se pueden hincar ante ti en oración, Señor, no quiero vivir. Y pregunto, junto con Carlos Spurgeon, ¿dónde están los hombres de oración? ¿Dónde están los que oran con esa fervencia? ¿Piensas tú que es mejor morir que no poder orar? Si como Daniel vinieran y dijeran: si oras al Señor esta noche, te vamos a matar, ¿morirías? ¿O dejarías de orar? Estas son las preguntas. Esto es como muchas de las disciplinas espirituales. Aquellas disciplinas que honran al Señor, que nos hacen devotos de Jehová. La vida de oración ha sido simplificada a un nivel absurdo. Ha sido puesta a un lado en este mundo moderno, donde muchos cristianos dicen: no es tan gran cosa. No tienen una relación creciente, fructífera ante el Señor. No tienen una vida de oración. Tienen momentos. Sobre el curso de los años, yo he hablado tantas veces de la manera en la que los cristianos trivializan la oración en sus propios corazones y no lo consideran una gran cosa. Pero sí lo es. Es serio. Es serio ser un cristiano maduro. Y la madurez cristiana siempre nos llama a lo dificultoso. Nos llama a la oración, nos llama a la dedicación, nos llama a matar el pecado y a vivir por Cristo. Hay muchos que no lo consideran algo serio.
no necesitan como algo, no lo ven como algo que lo necesitan. No lo ven la oración como algo necesario para la vida del cristiano. Aquellos que en muchas temporadas de la vida, con el pasar del tiempo, se han alejado de fervencia en oración, cuando las Escrituras demandan y nos mandan no nada más a la madurez, sino que esa madurez es una madurez de análisis. Esa madurez es una madurez que no demuestra favoritismo. Esa madurez es una madurez del cristiano que ora. Siempre. Esto va sin decir, pero tenemos que decirlo de todos modos. La oración es necesaria. Y si queremos seguir los parámetros bíblicos, tenemos que orar. No podemos decir que somos maduros espiritualmente, que somos ancianos espiritualmente, si no oramos. O a lo menos estamos en el proceso de diligentemente, con fuerzas, yendo en pos de la oración. Siempre. Siempre. Cuando está bien, cuando está mal, cuando estamos en estrés, cuando estamos en felicidad. Y hablando de la felicidad, ¿qué es lo que dice Santiago? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Están felices? Hay instrucciones aquí. Adora al Señor. No nada más tenemos instrucción. Si eres un cristiano maduro y estás triste, ve al Señor en oración. ¿Estás feliz? Adora al Señor. Yo me acuerdo ya de quién sabe cuántos años han pasado. Han de ser más de 8 años seguramente. Estamos manejando mi amigo y yo de los pozos petroleros en Texas, en Canadian, Texas, a una ciudad que se llama Miami. Está deletreada igual que Miami, ¿verdad? Cuando empezó a llover pensamos, eso no está tan mal, decían otros, la tormenta va a estar fuerte, no se vayan. Pero era nuestro único día de descanso y dijimos, ¿sabes qué? Está bien, vamos. No se imaginan qué tan terrible terminó siendo esa decisión. En corto rato estábamos en una zona de tornado. Los vientos estaban fuertes y moviendo el carro en el que estábamos, el mueble en el que estábamos. No podíamos ver a más de 30 metros enfrente de nosotros y llovía a cubetazos. Estaba tan mal la cosa. Y ahora tengan en mente, ya habíamos dejado Canadian, ya estábamos con rumbo allá y no podíamos dar vuelta. No había lugar donde regresarnos. Los vientos estaban tan violentos que estaban sacudiendo al Ford Explorer en el que estábamos. La lluvia estaba pegándose, como dije, a cubetazos contra el parabrisas. Estábamos estresados. Fuimos de súper felices de tener un día de descanso y poder ir a Miami para comer comida, completamente aterrorizados. Así que oramos. Oramos con la fervencia, el tipo de fervencia que solamente puede suceder cuando dos jóvenes tienen o piensan que su vida está en peligro, porque así se sentía. Pensábamos, vamos, aquí terminó. Aquí es, hasta aquí llegó. Aquí muere Gabriel y Francisco. Y continuamos manejando a la gran velocidad de 10 millas por hora. Tuvimos que salir de la carretera y regresar porque se habían caído árboles por doquier. Estaban bloqueando la carretera. Estábamos a más de 3 minutos en esta tormenta. Cuando ya
Habíamos terminado de orar y lo único que pude pensar era el alabar, el cantar himnos. Y aseguradamente me ha de haber visto mi amigo Francisco como si yo estuviera loco. Mira ahora está cantando en medio de esta tormenta. Pero de todos modos él cantó junto conmigo. Y ahí andamos. Salmo 119, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La sangre de Cristo tiene poder, grande es Jehová, creador del universo. Canto tras canto tras canto en medio de esta tormenta. Y un tiempo que no podemos marcar, pero que en millas eran 15. Al terminar 15 millas más, que era todo lo que nos quedaba para llegar a Miami, finalmente llegamos temblando, exhaustos por el estrés, pero absolutamente sobrevenidos por el gozo. Y déjenme les digo algo, los himnos y los cantos que entonamos después de haber salido de esa tormenta, de esa área de tornado, vinieron con un vigor renovado a la protección gloriosa y no merecida de la gracia del Señor que recibimos nosotros. Santiago no nada más quiere que el cristiano maduro entienda que deberían de ir al Señor cuando están sufriendo. Eso es casi natural. Santiago quiere que seamos una fuente de adoración, refrescante, que todo el mundo nos oiga. Y eso nos lleva a la misma pregunta que tuvimos hace rato. ¿Cuál es tu primera reacción al sufrimiento? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es tu primera reacción cuando todo está yendo bien? Y una vez más tienes que preguntarte esto. ¿Está dirigida a ti? Cuando todo está bien y estás feliz, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Está tu reacción dirigida a ti mismo o hay una exclamación de adoración al Señor que te dio ese gozo? Una exaltación que eleve el glorioso nombre del Señor que te dio esa luz de gozo y de felicidad. El cristiano maduro es el cristiano que diligentemente y ferventemente está tratando de demostrar ese gozo. He mencionado esto varias veces, cómo es que mi hija imita a su dadá. Y cómo es que muchas veces como o estoy bebiendo algo y estoy tomándome un agua muy fresca y me gusta y yo exclamo, ¡ah, gloria a Dios! ¡Qué buena está esta agua! Y mi hija, imitando a su papá, dice lo mismo, tomando su agüita. ¡Ah, gloria a Dios! De hecho, hoy tuvimos la junta y estaba mi hija pidiéndole al pastor Aarón fruta, que quiero uvas y toda la fruta, toda la fruta, toda la fruta. Y ahí va el hermano Aarón porque ama a mi hija y le agarra de la fruta y se la trae. Y esa era como la segunda, tercera vez que él le había traído fruta. Así que yo le dije, gracias hermano. Y mi hija, una vez más, imitando a su papá, ve al pastor Aarón y le dice, gracias hermano. A lo cual respondió el pastor Aarón, Dios quiera, Dios mediante. Y mi esperanza es que esa palabra, hermano en Cristo, sea verdadera en tu vida. Porque hermanos, aún ahorita seguimos en oración por la salvación de mi hija. Dios lo quiera. El punto viene siendo es esto. Tenemos que, como cristianos maduros, vivir una vida
que pueda ser imitada por otros. Igual como mi hija me imita a mí. Nuestra vida tiene que ser digna de imitación. Eso es lo que dicen Hebreos. Así que, ¿qué? ¿Les gustó esos tacos? ¿Les gustó esa hamburguesa? ¿Las papas fritas? ¿Les gustó el menudo? ¿Está su té dulce y delicioso? ¿Está esa agua fresca? ¿Está ese café bien bueno y caliente? Entonces adoren al Señor. Díganle gracias, Señor. Gloria sea a mi Señor, que suple todas mis necesidades. Conforme a su amor y su gracia. Nuestros labios deberían de loar al Señor, adorar al Señor. Que venga de nuestro corazón. Es bíblico. El Señor Jesucristo dice, de el corazón la boca habla. ¿Qué dice tu corazón? Porque la meta del cristiano maduro es que de la abundancia de lo que está en el corazón, de la abundancia de la Escritura, de la abundancia de un corazón gozoso en Cristo, flote agua viva. Continuamos. ¿Está alguien enfermo? Ahora quiero que tengan en mente lo mismo que les dije en la clase de membresía. Está escribiendo Santiago en un tiempo donde los milagros de Dios sucedían más frecuentemente para confirmar que el mensaje siendo dado era auténtico. Así que las instrucciones que tenemos del versículo 14 al 16 serán específicamente para un grupo de gente cuya honestidad y sinceridad ante el Señor era verificada cuando ellos oraban en fe y ungían con aceite con un milagro, con el sanar. Momento. ¿Está alguien enfermo? ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, se le serán perdonados. Estamos en el año 2022. Y muchas veces esto no sucede. Porque el Señor ya estableció su iglesia en esta área del mundo. Así que, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que vemos, pues? ¿Cómo era aplicado? Primero que nada, tenemos que ver si alguien estaba enfermo, ¿a quién le llamaban? A los ancianos de la iglesia. Y estos ancianos, cristianos maduros, eran los que iban y oraban. Y llevaban el aceite como algo simbólico. Los cristianos maduros, aquellos que han recibido respuesta del Señor, que conocen la bondad del Señor, iban. Y en esta sección de las Escrituras tenemos un instante de poder ver cómo se veía la iglesia primitiva, cuando le llamaban a los ancianos y venían y oraban y ungían con aceite. Y no es como si el aceite tuviera algo medicinal en sí. No, porque sí tenían doctores, pero que era simbólico, como una señal de apartar a esta persona por el Señor. Es una acción simbólica que dice, ha sido apartado para servir al Señor. Igual como aquellos que eran convertidos al judaísmo en esa época. Era simbólico. Todo esto se supone que movía los sentidos.
el ser orado, el que sean orados, pues, que hayan sido orados por los ancianos de la iglesia, por hombres maduros, y que estos hombres maduros los ungieran, confesando sus pecados. Es una imagen, trae una imagen muy comparable al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento la confesión de los pecados, el orar ante el Señor y la unción? Muchas. Pero hay una conexión entre esas frases y la oración de fe. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hay una conexión entre esa frase y el versículo 16 que dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y cuál es esa conexión? El conocer la fidelidad de Dios. El cristiano maduro conoce que el Dios es fiel, que el Padre es fiel, que el Hijo es fiel, que el Espíritu es fiel. Piensen por un momento en Primera de Juan capítulo 2 versículos 12 y 14. Dice Juan: os escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados son perdonados en el nombre de Cristo. Estoy escribiendo a ustedes, ancianos, porque tú lo conoces, que es del principio. Escribo a ustedes, jóvenes, porque ustedes han sobrevenido en la guerra contra el malvado. Y luego vuelve a repetirlo. Escribo a ustedes, hijos, porque ustedes conocen al Padre. Le escribo a ustedes, ancianos, porque ustedes conocen al que es desde el principio. El joven espiritual ha crecido en conocimiento teológico, en conocimiento bíblico y en la experiencia de irse a guerra contra Satanás y tener victoria. Pero es el cristiano maduro, el que es espiritualmente maduro, que conoce íntimamente a un nivel más profundo, en experiencia teológica, en conocimiento teológico, a aquel que es desde el principio. Es el maduro que ha peleado en guerra espiritual, que ha llorado, que se ha caído, que ha pecado y que ha sido levantado por el Señor. El que ha visto la fidelidad del Padre Celestial y conoce los atributos de Dios. Es el cristiano maduro que entiende qué es lo que significa el orar conforme a la voluntad del Padre Celestial. Es el cristiano maduro que sabe lo que significa sinceramente las palabras del Señor: no mi voluntad, sino la tuya. Es el cristiano maduro el que entiende: si el Señor quiere, yo viviré y haré esto o lo otro. Es el cristiano maduro que va al Señor en oración cuando se ponen las cosas difíciles y que confían en Él primeramente, solamente, y no en las cosas de este mundo. Es el cristiano maduro que ha sido disciplinado por el Señor y conoce en su corazón de corazones que no merecían esa bondad, que no nada más es merecida la disciplina, pero que esta disciplina del Señor está obrando en ellos esa gran, milagrosa santificación que solamente pertenece a los hijos de Dios. Es el cristiano maduro que sabe lo que es el pedirle al Señor por algo y recibir no como la respuesta. Es el cristiano maduro que ha aprendido a ir al Padre en lugar de huir del Padre, porque lo conocen. Saben que Él es bueno, saben que Él es fiel, saben que Él es verdadero, saben que Él es santo y recto, grande en amor y en fidelidad, maravilloso y paciente. Y saben que cuando el Señor dice no, es bueno. Es bueno.
que cuando el Padre Celestial dice no, es para su bien. Y cuando Él dice sí, eso también es bueno. Es el cristiano maduro, el que vive en fe verdadera, en aquel Señor que obra todo para el bien y que reconocen que aun las cosas feas, terribles, tribulaciones, problemas, todo es para bien para aquellos que son llamados para el propósito del Señor. Y aun cuando ellos no vayan a poder ver ese bien de este lado del cielo, le dicen gloria sea tu nombre. Es el cristiano maduro el que entiende esa obra increíble de intercesión que hace Cristo. Y tratan de emular al Señor, de copiarlo y hacer lo mismo, y el orar, interceder por otros. Estos son los ancianos de los que estamos hablando. Estos son los hombres a los que llamaban. Estaba enfermo la hermana Sofía, ¿a quién le iban a hablar? Háblenle a los ancianos, háblenle a los pastores. Ellos son los que saben lo que es la guerra espiritual. Ellos son los que demuestran y continuamente se esfuerzan para glorificar al Señor. Estos son los hombres que se ponían alrededor de esta persona. Esto no era un ritual romano, no era algo católico de la unción final, no. Entendemos que no toda la enfermedad es natural. Las Escrituras nos demuestran que sí hay ocasiones donde hay razones espirituales por enfermedades físicas. Y que aquel que es infiel espiritualmente, de vez en cuando sufrirá físicamente por su infidelidad a Dios. Y en esas situaciones son cuando hablaban a los hombres de Dios, esos hombres fieles. Y les tengo un ejemplo cómo se veía este grupo de hombres. Esta es una ilustración. Esta es una ilustración para que se imaginen. Está el enfermo en cama, vienen los ancianos y los ancianos dicen: Señor, no soy perfecto. He pecado esta semana, este mismo día, mi Señor, he pecado contra ti. He fallado al ser el esposo que tu palabra dice que debería de ser. He fallado al poder mayordomear los dones que me has dado en esta vida, los dones de la salud y del tiempo, Señor. Sin embargo, tú, Señor, tú eres fiel cuando yo no lo soy. Tú eres verdadero cuando yo no lo soy. Cuando yo he fallado, tú nunca fallas. Dios, tú eres inerrante. Tu palabra promete que si confesamos nuestros pecados, tú, Padre, tú eres fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones. Señor, este hermano, esta hermana ha confesado junto con nosotros su ineptitud ante ti, Señor. Su pecado, su falta de vivir a la marca de tu santa palabra y tu santo estándar de nuestra vida. Nosotros, Señor, unidos como ancianos, oramos, Señor, y te pedimos, si es tu voluntad, Padre Celestial, que este hermano o esta hermana se levante. Sana a este hermano o esta hermana, Señor, de sus enfermedades. Que este aceite sea un recordatorio para ellos, para que sepan que han sido llamados a ser siervos del Dios más alto, que puedan caminar acordándose de esta unción en pureza y en verdad, que puedan caminar en santidad, Señor. Esto te pedimos en fe, conociendo que nada es imposible para ti, pero sometiéndonos a tu voluntad, Padre Celestial, igual que nuestro Salvador Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que sanes. Te pedimos por fuerza, te pedimos por vitalidad, te pedimos por vida, Señor. Sin embargo, Señor, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y es en el nombre de Él que pedimos esto.
Esto es lo que es. Ese es el ejemplo. Así se veía el orar. Entiendan que la obra de oración es una obra trinitaria. El Padre ha decretado desde el pasado toda oración perfecta. Desde la eternidad, el Hijo ha ganado el sí de cada oración a través de su sufrimiento en la cruz. Y el Espíritu es mandado a nuestro corazón para asistirnos en orar conforme a la voluntad del Señor. Y cuando oramos es el Hijo, una vez más. Y el Hijo presenta esas oraciones en una acción a el Padre Celestial. Una acción de intercesión a la cual nosotros somos llamados a imitar. Es por eso que Santiago nos da la ilustración del profeta Elías en el versículo 17 y 18, porque en los versículos 14 al 16 tenemos el cargo de la manera de oración del cristiano maduro. Y en el versículo 17 y el versículo 18 dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esa es simplemente una ilustración que nos demuestra que ¿qué tipo de hombre estamos hablando cuando hablamos de los ancianos que vienen a orar? Son hombres como Elías, un hombre que lleva una relación íntima con el Señor, que sabe cuando el Señor dice sí es sí, cuando el Señor dice no es no, y que puede orar conociendo al Señor, conociendo la voluntad del Señor, de tal forma que el Señor va a obrar a través de esa oración. Por eso dice el versículo 17, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cuánto puede lograr? Pues miren a Elías. ¿Cuánto puede lograr? Puede parar la lluvia en este ejemplo, ilustración bíblica. Ahora vamos de los cargos a los ancianos al cargo para toda la iglesia, versículos 18 al 20 en el tiempo que tenemos. Y otra vez oró, 19-20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Aquí tenemos un cargo para todos. El cargo de los versículos anteriores era el traer a los enfermos o atraer a los ancianos, aquellos hombres maduros en la fe, ante los enfermos. Y Santiago nos demuestra que no es nada más la obra del pastor, no es algo de los ancianos, el ir por los que se extravían, aquellos que están fallando en la fe, es el trabajo de cada cristiano, el motivarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y el Señor es un galardonador de aquellos que obran por Él. Así que, ¿por qué ir por el que se está extraviando? Pues obviamente, primeramente, porque el Señor dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero si el amar no es suficiente, entonces vean el versículo 20. Está la promesa del Señor. Sepa que el que hace volver un pecador de error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Miren, si no van por el que se está extraviando, si no van por el que está en pecado, si no van por el que decide que no quiere congregarse ya más, entonces están permitiendo que esa persona posiblemente demuestre que se fueron de entre nosotros porque nunca fueron de nosotros. Sin embargo, si van por ese hermano, por esa hermana, dicen: hermano, hermana, tiene que congregarse, hermano, hermana, deje de emborracharse, hermano, hermana, deje de pecar. Y ese hermano o esa hermana dice: es que hermano, ¿no entiendes cuánto he pecado? Hermana, ¿no entiendes cuánto he pecado? Podemos llevarlos a este versículo, el versículo 20. Mira lo que dice aquí. Salvará tu alma de la muerte,
cubrirá una multitud de pecados. Sí, sabemos, y el Señor sabe que has pecado grandemente, pero aquí hay perdón. Esa es la meta del cristiano maduro. Es la meta de cada cristiano maduro. Si tienen su confesión, abran su confesión al capítulo 15 por un momento. La confesión de Londres, capítulo 15, dice lo siguiente. Un momento. Y luego leeremos la sección 2 y 3, párrafos 2 y 3. Dice, aunque no hay nadie que haga el bien y nunca peque, y aún los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, con la prevalencia de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de este, por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Esta es la promesa. Así que el último cargo es, cristiano, ve, habla con ellos. No, este no es un cargo nada más para el pastor, no calentes banca. Si ves que alguien está desviándose, ve en pos de él y diles, hay provisión, hay perdón, hay poder santificador, hay perdón de pecados si te arrepientes sinceramente. Terminamos con las palabras de Pablo en 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Y todos los hijos y hijas del Señor que reciben esta bendición dicen amén.